Luego el otro día explicábamos el modelo de desarrollo económico sostenible en base al ahorro genuino y además lo ilustramos con los diferentes triángulos de la estructura productiva. Y frente a eso explicábamos el modelo de expansión crediticia artificial inducida por un crecimiento de la masa monetaria, que aunque al principio parecía que tenía los mismos efectos, sin embargo, al basarse en creación monetaria y no en ahorro real, tarde o temprano se producían 6 efectos que hacían revertir el proceso, dando lugar primero a una crisis financiera y después a una recesión económica. Lo vayamos todos ahora al libro, a la página 315, y vamos a ver por qué, si la nueva inversión se financia con cargo a ahorro previo, de tipo real, genuino, y no con cargo a expansión crediticia, no se produce la crisis económica. Si las nuevas inversiones en etapas productivas más alejadas del consumo se financian con ahorro previo y no con expansión crediticia, no se producen ninguno de los 6 efectos microeconómicos que estudiábamos anteayer y que inexorablemente revierten la expansión dando lugar a una crisis. Vamos a repasar juntos cuáles serán esos efectos y vamos a quedar convencidos de que no se verifican si es que todo se financia con cargo a ahorro real. Recuerden que el primer efecto que comentábamos era el del crecimiento en los precios de los factores de producción. Pues, ¿por qué se producía? Porque con el nuevo dinero creado por la banca en forma de depósitos se inyectaba en el sistema en forma de préstamos concedidos a los empresarios, que con esa nueva capacidad adquisitiva demandaban factores productivos para atraerlos hacia sus proyectos de inversión. Como esos factores no quedaban liberados en el sector del consumo, solo podían atraérselos pagándoles precios más altos, y esto hacía que paulatinamente el precio de los factores productivos, de la mano de obra, de las materias primas, tendiera a crecer. Pues bien, este primer efecto no se produce si toda la inversión se financia con cargo a ahorro real, porque si bien es cierto que los empresarios demandan factores de producción, no lo es menos que el ahorro, recuerden, supone restringir el consumo inmediato, lo que equivale a que las ventas de las empresas próximas al consumo se resientan, bajen, y con ellos los precios de los bienes de consumo. Y las empresas que se dedican a producirlos entran en una situación de atonía, se ven obligadas a desprenderse de mano de obra, equipo, capital y factores de producción, que al quedar liberados en el mercado aumentan en su oferta y por tanto pueden trasladarse hacia las etapas más alejadas del consumo sin necesidad de que su precio suba. Hay más demanda, pero también hay más oferta. Ambos efectos se compensan y por tanto no se produce el efecto de subida del precio de los factores de producción. En segundo lugar, decíamos que el segundo efecto, que acaecía temporalmente y tendía a abortar el proceso de burbuja especulativa basado en expansión crediticia, era que una vez que el dinero de nueva creación llegaba al bolsillo de los consumidores, en una segunda, tercera, cuarta etapa, los empresarios pagan a los trabajadores, a los propietarios de los otros factores originarios de producción, bienes de capital, etcétera, y cuando les llega el dinero a su bolsillo, ellos, si lo gastan en bienes de consumo, con esa capacidad adquisitiva adicional tendía a crecer el precio de los bienes de consumo. Máxime veíamos si se producía además una cierta ralentización en la llegada de bienes de consumo, porque surgían múltiples cuellos de botella cuando los empresarios dedicaban un esfuerzo importante a industrias más capitalintensivas que iban a madurar en forma de bienes de consumo en un futuro más lejano. Bueno, pues este segundo efecto tampoco se produce si la inversión se financia con cargo a ahorro, porque precisamente se financia con cargo a ahorro, es decir, ¿el ahorro qué significa? Decíamos que significaba el sacrificio, la disciplina de posponer a un futuro más lejano la consecución de nuestros fines, la renuncia al consumo inmediato. Por tanto, si hay ahorro, se consume menos y por tanto se demanda menos bienes de consumo y no hay por ninguna fuerza que lleve a que el precio de esos bienes de consumo crezca. Todo lo contrario, como acabamos de ver, se mantienen estable o disminuyen. Luego tampoco se produce el segundo efecto comentado. Como consecuencia de ello, tampoco se produce el tercer efecto.
¿Cuál era el tercer efecto que abortaba el proceso de expansión crediticia? La disparidad de beneficios. Resultaba que en última instancia, si había expansión crediticia, donde los beneficios tendían a crecer eran las empresas más próximas al consumo, cuyos precios crecían a un ritmo más rápido que lo de los bienes de producción. Pues bien, esa disparidad de beneficios no se produce en este caso en el que el ahorro genuino financia todo el proceso. Sí se produce, pero en sentido contrario, es decir, el ahorro supone menos consumo, lo cual hace que los beneficios de las empresas próximas al consumo se reduzcan y los de las empresas más alejadas crezcan. Se mantiene la señal que indica a los empresarios que hacen bien si alargan la estructura productiva haciéndola más capital intensiva, porque se podrán culminar de manera sostenible, dado que los ciudadanos están dispuestos a hacer el sacrificio que supone un ahorro previo y genuino. ¿Y qué pasaba con el efecto Ricardo? Que también tendía a poner coto al proceso de expansión crediticia, que cuando subían los precios de los bienes de consumo, al llegar el nuevo dinero al bolsillo de los consumidores, los salarios reales bajaban y esto indicaba a los empresarios que debían de contratar en el margen trabajadores en vez de equipo capital, lo cual hacía que no hubiera demanda para esas empresas de nueva creación, alejadas del consumo, dedicadas a producir el equipo capital. Si todo el proceso se basa en inversión que está financiada con ahorro genuino, el efecto Ricardo actúa pero en sentido contrario. Como se ahorra, se consume menos, el precio de los bienes de consumo baja, como está sucediendo ahora. Con los mismos salarios nominales significa que los salarios reales crecen y por tanto la señal microeconómica que reciben los empresarios es la mano de obra es más cara y por tanto vamos a sustituir en el margen trabajadores por ordenadores y equipo capital, que precisamente es lo que están produciendo los nuevos proyectos de inversión más alejados del consumo. Luego el efecto Ricardo lo que hace en el caso del ahorro genuino es reforzar la señal de que hacen bien los empresarios si alargan la estructura productiva con más etapas. Y además que podrán culminarlas porque hay factores de producción liberados en el consumo para producir esos tractores, ordenadores, máquinas, etc. Y luego hablábamos por último del efecto sobre el tipo de interés. En todo el proceso basado en expansión crediticia, una vez que se había inyectado el nuevo dinero, los tipos de interés volvían a crecer. No solo al nivel anterior, previo a la expansión, sino a un nivel más alto, porque incorporaban, decíamos, una componente positiva por la inflación esperada. E incluso, no lo comenté el otro día, una componente positiva más grande por el riesgo, porque después de la burbuja la percepción del riesgo es mucho más alta. Consecuencia de eso, el tipo de interés bruto de mercado se ponía por las nubes, y como el valor hoy de los bienes de capital es igual al valor descontado de la corriente esperada de su rentabilidad, productividad, descontado por el tipo de interés, veíamos la fórmula, al crecer el tipo de interés, el valor hoy se reducía a una fracción del que tenía antes. Y esto ya era una señal definitiva que indicaba a los empresarios que no habían de dedicar su esfuerzo con carácter prioritario a producir bienes de capital, sino más bien a etapas más próximas al consumo. Por contra, si el proceso está basado en el ahorro, al haber más oferta de bienes presentes, en términos de bienes futuros, estamos dispuestos a renunciar al presente a cambio de una prima más baja en forma de tipo de interés más reducido. Un aumento del ahorro, a igualdad de circunstancias, siempre se plasma en un tipo de interés bajo o reducido, lo que hace que el valor actual de la corriente futura de cualquier equipo capital, sea una máquina, un coche, un tractor, un ordenador o una instalación, una fábrica o un piso, sea mucho más alto. Conforme los tipos de interés bajan, al estar en el denominador de la fórmula, el valor hoy crece, lo que indica a los empresarios que donde pueden obtener dinero es produciendo esos bienes de capital que corresponden a las etapas más alejadas del consumo. Consecuencia, cuando el proceso se basa en el ahorro genuino, no se produce ninguno de los desencadenantes que abortaban la expansión crediticia artificial y que veíamos ayer. Y ese proceso de consolidación de una estructura productiva más capital intensiva, en el sentido de que pasa a incorporar más etapas y más complejas, porque antes no se consideraban rentables y ahora sí en las nuevas circunstancias, dado que hay más ahorro disponible a tipos de interés más bajo, es el proceso de desarrollo económico sostenible más sano y favorable que cabe concebir. Y además que una vez que se culminan esas etapas, permitirá la afloración o llegada de una mucho mayor cantidad y calidad de bienes y servicios de consumo a los consumidores, con lo cual el desarrollo económico se consolida, crece, se multiplica y se extiende, favoreciendo a todos los ciudadanos.